Luego les comparto. Ok. Entonces, como les decía, una zona de causa es una zona de atracción y posible reacción. ¿Sí? Ojo, escríbanlo, acuérdense como quieran, pero una zona de causa no es una zona de compra, no es una zona de venta. Es lo que marca el bias. Esto sucedió, por ejemplo, un domingo. Fíjense esto. Bytes ahí roto, causa por debajo. Si me voy a H1, empiezo a ver potenciales transiciones, ¿no? Ahí lo vemos. Listo. Incluso un poquito antes, confirma. Muy bien. Esta zona de causa me está marcando la dirección de la semana, ¿sí? Principalmente esta, porque recuerden, esto lo digo eh, en, en las clases en las que estamos viendo transiciones, en la web. Cuando tenemos un imbalance, ¿sí? Por debajo de una zona de demanda, el imbalance es prioridad. Cuando tenemos un imbalance por encima de una zona de oferta, el imbalance sigue siendo prioridad. El imbalance siempre va a ser prioridad porque es un vacío de liquidez. Y los vacíos de liquidez se tienen que llenar, ¿sí? Por naturaleza del mercado. Recuerden que en los vacíos de liquidez, en los imbalances, existen órdenes de las instituciones básicamente atrapadas, ¿sí? Para que lo entendamos mejor. Es mucho más complejo de lo que decimos acá, pero para entenderlo sencillo, son órdenes de mercado atrapadas de potenciales vendedores que no lograron cerrar sus posiciones y se fueron en contra del mercado. Como los hedge funds no manejan stop loss, lo que esperan es que el precio retroceda para cerrar sus posiciones, ¿sí? Y por ejemplo, a pesar de que esta zona de causa la marcamos, no es un área en sí que se marcaría, porque fíjense toda la liquidez que tenemos marcada acá. Tenemos estos equal lows. ¿Dónde está mi liquidez? Bueno, la voy a marcar así. Tenemos estos equal lows, acá tenemos otra escalera de liquidez por acá. Así que ya aquí nos está dando un indicio de lo que podría pasar. Sin embargo, no está mal marcar esta zona de causa porque nos marca una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Vendedora. Fíjense aquí. El mercado llega, ¿sí? A mi zona de causa. Y aquí el mercado, respondiendo a la pregunta del break, yo no puedo esperar un break, ¿sí? Porque si yo espero un break, lo voy a obtener. Aquí está el break. Aquí está el break y probablemente la entrada de las personas que vieron el break ahí, obviamente va a estar en el headshot y son completamente eliminados. A pesar de que aquí no nos dio un MS. Entonces, por eso también regla básica es el MS para confirmar una entrada. Pero podría suceder que por haber motivo el operador se sienta confiado y no espere el MS y decida entrar sin el mismo. Es eliminado. ¿Por qué? Porque principalmente y primordialmente lo que tenemos es la necesidad del precio de cerrar todo este vacío de liquidez. Y aquí viene una parte importante. No es como que tengan que operar todos los días. Viéndolo más o menos como está el mercado en este punto, completamente bajista, perpendicularmente, y yo no operaría. Si el mercado no les da nada, no les da confianza, no lo entienden, no operan. Son pacientes, se esperan, qué es lo que sucede después. El precio viene, llega a mi zona de imbalance y tenemos el trade óptimo. Por eso siempre digo, la paciencia es la mayor virtud del trader exitoso. El que no es paciente va a estar buscando compras aquí. Luego, cuando llegue el precio acá, si es que no quemó su cuenta o si es que no perdió confianza, ¿sí? Pues no va a poder tomar este trade. E inclusive, si es que perdió aquí, perdió acá y ganó acá, hubiese esperado y se evitaba dos pérdidas. ¿Sí? Dos pérdidas que le iban a quitar la tranquilidad al tomar esta posición. Cuando nosotros tenemos zonas de causa, tradeamos hasta la zona de causa.
Este es el objetivo principal de entender las transiciones. Las transiciones nos marcan la dirección de la semana y pueden fijarse como el precio desde el día domingo nos estaba marcando esa dirección. Recuerden, esto era un día domingo, estaba el alcista después del buy side liquidity. Luego el mercado acá nos dio muchos indicios de ventas. Por ejemplo, este push bajista, este retroceso, venta probablemente por acá, con un headshot. Vamos a verlo. Eh, ¿Alguien levantó la mano? Puede activar su micro si desea. Sí, bro, ¿qué tal? Bro, una pregunta, una duda respecto de eso, lo que acabas de decir. Claro que sí, bro. Fíjate que el flow que venía haciendo alcista, ¿verdad? El cual comentaste ahorita que normalmente se podía esperar, o muchos hubiesen esperado en zonas de demanda, en la Ujú. causa, esos flow, correcto, y podían llevarse, incluso llevarse un SL, o sí, se podían tomar alguna operación en compra, pero con beneficios tal vez cortos, porque obviamente ya Correcto. después las posiciones iban a tener un reversa, ¿no? Ahora, Exacto. digamos, la zona de causa de mayor probabilidad, o la que uno, digamos, si se tiene la paciencia adecuada para esperar que venga por ella, es la que donde justo llegó ahorita que hiciste la reproducción de las barras, es decir, la que tenía una previa imbalance a esa zona de demanda, es decir, a esa causa. Esa es la que mejor uno puede esperar para Sí, tomar, digamos, pues, a posicionarse y tomar un trade ya a favor de la tendencia, ¿no? De la estructura, por supuesto, en este caso de 4 horas. correcto. Ahí dijiste algo clave, bro. Eh, el modelo uno tiene algo específico, ¿no? Que dice que para tomar un modelo uno tenemos que tener primero congruencia en la transición y la estructura. Es decir, la estructura tiene que ser alcista y nuestra transición tiene que ser alcista. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tomar este modelo 2, ahí vemos como el precio nos da el break, llega, completa el headshot del 70% y posterior a eso eran únicamente ventas. Ahora, si regresamos a H4, todo eso es un modelo 2, ¿no? Luego vendemos, vendemos, vendemos. En estas zonas, pues con experiencia, ya se lo estoy diciendo ahorita, no son zonas de venta, porque tenemos un vacío acá, porque estamos bajistas, es liquidez creada, el mercado crea esta liquidez con un objetivo, que es inducir a las compras. ¿Para qué? Para eliminarlos. La inducción es eso, como dice su nombre, inducir a que los operadores ejecuten algo que no tienen que hacer. Somos pacientes, esperamos, fíjense, estructura alcista, check. Transición alcista, check. El precio llega a nuestro imbalance y aquí es el momento de nosotros poder buscar confluencias con breaks, con MS, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo el otro transcurso Claro. no tiene ningún tipo de sentido porque tenemos dos modelos. El De modelo hecho, 2, de, sí, de dime, hecho, bro. bro, yo vi que tomaste un modelo 2 en esa venta y tuviste como target ese, bueno, creo que me parece que tuviste Ujú. como target justo esa línea de balance, Correcto, pues, de liquidez. Me correcto. imagino que obviamente Buena sacando memoria. parciales, porque yo sé que eh, es tu sistema y bajo tu sistema que estaba testeado, lo mejor que te sale, tu probabilidad es decir, tu métrica es decir, sacar parciales para siempre ir positivo, sobre todo a pesar de que hay un trade con un buen margen de ganancia, ¿no? Ahora, Correcto. digamos, yo estaba por preguntar, bro, solo que bueno, sale la oportunidad. En ese justo punto donde llega, es decir, yo creo que he visto que normalmente no te tenés por regla una zona horaria específica para tomar una posición. Es decir, creo que he visto que normalmente es New York, sobre todo las 2 primeras horas, que son las de mayor volatilidad. O Ujú. como este es un parasitático. Eh, bro, te perdí el último. A ver, no se desconectó. Mi hermano, te perdí el audio. Ok, se perdió el audio de Ray. Creo que se desconectó. Sí, se desconectó. Muy bien. Bueno, en base a lo que nos estaba preguntando,
y el colega, eh, pues exactamente, ¿no? Los modelos de entrada son claros, traders. Si ustedes quieren improvisar en el mercado, pueden improvisar. Si es que ustedes quieren entrar en cualquier zona de demanda, pueden entrar. Lo hemos repetido miles de veces. No importa si yo hago estas sesiones todas las semanas. Si ustedes no ponen el trabajo de hacer casos de estudio, eh, hacer la práctica deliberada de la que siempre hablamos, lamentablemente su proceso no va a ser imposible, pero se va a retrasar. ¿Sí? Se va a retrasar muchísimo, porque ustedes pueden aprender en una tarde de casos de estudio lo que otros pueden aprender en un mes de operativa, ¿sí? Y ese mes de operativa probablemente lleve muchos stop loss con los que tenga que lidiar el trader. Entonces, si ustedes quieren ablandar su camino como traders, es importante que realicen los casos de estudio. Principalmente, entender cómo funciona la causa, porque mucha gente eh, se enfoca demasiado en entender liquidez, fractales, estructura, rangos, entradas, MS, que son cómo ejecutar un break, etcétera, etcétera. Y se olvida de lo más importante que es identificar la dirección de la semana. Ahí regresó Rey, hermano, puedes hablar otra vez. Ya, listo, listo, Pedro. Bueno, como te decía, como entiendo que la zona horaria, o sea, digamos, tu zona operativa, tu horario operativo normalmente es New York. Ahora, de acuerdo a cómo está la estructura, digamos, ese punto justo donde tenemos ahorita la gráfica, la última Ujú, vela esa que comienza a ser alcista, la posición lógica de cómo va ahí, digamos, el precio. Si ves que en Asia está el precio justo allí, normalmente te tomas la libertad de mirar el gráfico, puesto que llegó a una zona muy importante que debe ser por lógica la que deberá impulsar el precio a hacer un nuevo alto. Es decir, un A, un B, ese es un posible C para tener un D, ¿correcto? Entonces, correcto. te tomas Ujú, esa libertad de esperar en Asia si se da que también es una sesión de volatilidad por ser un par asiático y buscar un trade, porque también como he visto grabaciones tuyas y veo que metes operaciones en sesión de Asia, pero creo que es viendo, por lo que te interpreto, es que es viendo, depende de cómo está posicionado el precio en ese momento, es decir, si estamos en zonas de alta demanda o de oferta, ¿verdad? Depende de la posición lógica que ujú. deberá llevar, entonces te tomas esa libertad. Ok, bueno, yo no soy un trader de Nueva York, yo soy trader, ¿sí? Y yo trato de Ah, agarrar los mejores movimientos. Eh, ya, yo sé perfecto. que hay mucha gente que, pues, opera en Nueva York, otros operan Londres, otros Tokio. Yo opero lo que el mercado me muestra. Ahora, no es que me Ya, la pase todo el día frente a las gráficas, pero por ejemplo, llega a suceder que eh, esta zona la estoy esperando desde el día domingo, ¿no? Y llega el día, no sé, el día martes, ¿no? De la siguiente semana sí, probablemente, déjame ver. No, de la misma semana, el día martes a las 9 de la noche. Yo tengo marcada ahí una zona, si es que tengo la posibilidad, esto es importante, de revisar la pantalla porque estoy en mi casa o tengo mi laptop a la mano, lo hago, ¿sí? Pero no me desespero, no es como que suena mi alarma y digo, oh, no, tengo que ir a la casa para tradear. No, no entro en ese estado mental tampoco. Estoy en mi sí, casa, si llega, pues tomo el trade, porque no me baso en un tema de, es que tengo que operar Nueva York, Tokio. Yo opero Nueva York y mantengo mis horarios operativos y pues la gente del trading en vivo sabe que si yo en 2 horas no encuentro nada, me alejo de las gráficas. Número uno, porque no voy a perder mi tiempo sentado frente a la pantalla hasta que el mercado llegue a donde pienso que iba a llegar. Número dos, porque mientras más horas estoy frente a las pantallas, me siento más ansioso de operar y probablemente ejecute algún tipo de trade que no tiene sentido ejecutar. Y número tres, eh, cuando el precio llega, en base a la alarma que yo coloqué, simplemente ejecuto por lo mismo. No importa si yo dejé de operar a las 10 y el mercado llega a la 1, por ejemplo, o llega a las 12. Yo, si estoy frente a las pantallas, ejecuto. ¿Sí? Importantísimo. Ahora, no es algo que yo le recomiendo estar revisando la sesión de Nueva York
Hola, hola traders, ¿me escuchan? Hola, hola. Ok, listo, no sé qué pasó. Estoy en el peor Airbnb de la vida y me desconectaron el internet. Me tuve que conectar a mis datos, pero no sé qué pasó con mi Trading View. ¿Ustedes me escuchan bien? A ver si puedo actualizar esto. Sí, bro, se te escucha perfecto, hermano. Ok. Bueno, mi Trading View se quedó ahí parado. Vamos a abrir otro por acá. Y ahí me sale su conexión a internet es inestable. Fuck. A ver. Entonces, bueno, lo que les decía en cuanto al time, ¿sí? Eh, yo no les recomiendo estar Nueva York, Tokio analizando. Y justo vieron acá como una alarma se activó, una alarma que teníamos puesta desde el día de ayer, ¿no? Entonces, se activa la alarma y se toma una decisión. Se toma una decisión. No es como, se activa la alarma y voy y entro. No, estoy frente a las pantallas, veo qué es lo que sucedió, espero mis confirmaciones y tomo la decisión de si ejecuto o no ejecuto. Eso es extremadamente importante, ¿sí? Dímelo, mi hermano. Sí, bro, sabes que eso es un tema que yo tengo ahí, ¿no? Porque yo entiendo, bueno, de hecho tú te hice la pregunta por Discord, porque si vemos aquí, creo que hablando del último fractal rango, es decir, de este punto que tenemos acá, es decir, yo creo, bueno, veo que todo esto es un flow bajista, ¿verdad? Que es para Ujú. llegar a una zona de demanda de H1, como lo veo yo, pues, o por lo menos lo que Correcto, normalmente yo he visto técnicamente. Entonces, exacto. eh, ¿cómo es de buscar allí la posición? Porque si bien llegó justo al 50% de esa zona de demanda de H1, justo en la alarma, incluso el 50%, cuando yo veo, voy a 15 minutos, también llega al bloque de M15, que es incluso el que te saca liquidez, y fíjate digamos, ahora el impulso al alza que tiene. ¿Cómo entender eso? Pues porque yo entiendo que todo esto es lo que se tiende a tomar normalmente, o es bajo el concepto, o tal vez yo estoy un poco errado, ¿no? Recuerda que soy muy nuevo en esto también, en esta metodología. Estás en lo correcto, bro. A ver, vamos a desglosar qué es lo que pasó y está sucediendo ahorita. Ok. El precio después de llevarse este gran máximo, ¿sí? Este acá, de el 7 de marzo, pues obviamente necesita un retroceso. Pensar que el retroceso va a ser este para seguir subiendo, mm, no es tan lógico, ¿no? Con toda la liquidez que existe por debajo, puede suceder sin ningún tipo de problema, porque nuestras transiciones y nuestro order flow es alcista, hablando del macro, ¿sí? Lo más actual, pues sí, es bajista. En H1 recién. En H4, si nos damos cuenta, regresamos a la actualidad, nos podemos dar cuenta de que recién es una transición de H4 en creación. ¿Por qué es esto importante? Recuerden que marca la potencial dirección y vallas. Transición en H4 confirmada, es decir, ruptura del punto de quiebre con cuerpo de vela, ¿no? Pero dos transiciones de H1 también nos confirman una transición, ¿sí? Y si nos vamos a H1, vemos que tenemos ya confirmadas varios puntos transicionales. Déjenme pongo esto así. Ahora, ¿por qué el precio regresa? Por lo que les decía antes. Los headshots son muy importantes tenerlos en cuenta. Si yo marco este punto a este punto, ¿dónde regresó el precio? Al 70%. ¿Qué tenemos acá? Un rango dentro del 70%. ¿Qué es lo que estábamos hablando hace un ratito cuando iniciamos? Bueno, no se marca ahí porque esto lo tengo en... Bueno, sí se ve. Voy a cambiar un poquito la opacidad. Ahí. Entonces el precio tiene una necesidad. Fíjense cómo construye liquidez y no sé si alguien está en el trading en vivo, pero esto lo decía ayer. El mercado está construyendo liquidez, vamos a ser pacientes.
probablemente llegue en Tokio. No llegó en Tokio, llegó hoy a las no sé qué hora son ahorita, debe haber llegado como a las 10:20 más o menos, 10 y pico de la mañana. Llega y se toma la decisión de ejecutar una venta. ¿Hasta dónde es esta venta? Hasta nuestra zona de causa, ¿sí? La zona de causa de H1 que nos comentabas. Ahí viene la importancia de entender que no puedo definir 45. el hecho, vamos a silenciar acá, ahí está, no puedo definir una simple dirección en base a que el precio se está moviendo bajista, ¿sí? Siempre tengo que identificar dónde el mercado me va dejando pistas, dónde me deja causa, porque no recapitalizó nuestro headshot. El 90% de las veces que el precio trata de cambiar de dirección, de alcista a bajista en este caso, necesita de la ejecución de un headshot, que es lo que estamos viendo acá. Después de este headshot ya podemos esperar continuidad bajista. Primer punto de target, este. Eso no quiere decir que el precio se vaya a detener ahí. Déjeme borro el FIBO. Si nos vamos a H4, nos podemos dar cuenta. A ver si puedo borrar esta cosa de zoom que molesta mucho. En ese caso, ¿cómo elegiste esa zona de causa? Bueno, esta zona de causa es esta de acá, ¿no? Ya la vamos a definir mejor. Ahorita la marqué como un rango netamente, ¿sí? Esta de acá es la zona de causa. Vela alcista, vela bajista, wick, que me deja una zona de causa de oferta. El precio llega, se lleva la liquidez que construyó ayer, toma esta liquidez al PIB y empieza un retroceso bajista, ¿no? Esta es la zona de causa de H1. ¿Qué busca el precio? Causa, causa. Reacción a causa. No sabemos acá si va a haber reacción. Podría ser, podría no ser. Por eso es importante entender que las zonas de causa es identificar una dirección, ¿sí? Las zonas de causa, mejor dicho, son atracción para una potencial reacción. Dirección siempre, ¿sí? Dirección siempre. La reacción no es un hecho. Puede suceder como no puede suceder. Siempre tengan en mente que el market maker o el composite man va a buscar comprar lo más caro posible, perdón, comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible. Comprar barato, vender caro. ¿Por qué no iniciaron las ventas desde aquí? ¿Y por qué el precio empezó a subir? Ayer también tenía marcada esta zona de aquí, que es el 50% de esta vela, ¿sí? Las velas grandes que tienen volumen, es decir, las velas que tienen mucho cuerpo y muy poca wick, el 50% de esa zona tiene grandes porcentajes de liquidez. Ayer la marqué, hoy podemos ver cómo el precio llegó y reaccionó a la misma. Esto no quiere decir que son entradas, ojo, no estamos hablando de entradas. Ya sabemos cómo se ejecutan las entradas, estamos hablando de dirección y vallas, que es el 60% de su trading. Ustedes sin dirección no son nada en el mercado, literalmente, ¿sí? Porque pueden entender liquidez, pueden entender fractales, zonas de oferta, demanda, pero si no entienden el bias, pues no van a saber a dónde ir, ¿sí? Ahora, ¿qué más va a suceder? Probablemente, ¿sí? Una vez que identificamos que esto es una potencial venta, ¿no? Después de llegar a nuestra zona de causa y completar lo que sería el headshot, nos damos cuenta de cómo cada vez el mercado me fue dejando sell side liquidities, ¿sí? O bajos, ¿sí? Puntos bajos, como quieran llamar. Eliminó. ¿Cuál es el objetivo ahora? Eliminar este bajo, evidentemente. ¿Qué va a pasar después de la eliminación de ese bajo? El mercado va a buscar retroceder y ahí entramos en el cúmulo de acción de precio, que ustedes también ya deben saber. ¿Qué buscamos en acción de precio? Vender por encima del 50% buscando rangos óptimos en M15 y M5. Y empezamos el juego de las ventas. Las ventas probablemente
las vamos a ver bastante profundas. ¿Por qué? Porque todo este fractal alcista, bastante grande, necesita evidentemente un retroceso. Es más, vamos a poner el FIBO. Estas ventas no están dichas, pero fíjense también la liquidez que nos deja construir acá el precio. Se podrían dar sin ningún tipo de problema hasta rellenar este imbalance. Fíjense cómo tengo marcada acá esta línea, que es un imbalance, no ha sido recapitalizada en ningún momento y podremos ver sin ningún tipo de problema el precio por acá. Y aquí es donde ya es importante definir esto y olvidarnos de que voy a comprar en zonas de causa, ¿sí? Ahorita entramos en un modelo de reversa, ¿sí? No quiere decir que el modelo 2 siempre sea de ventas, pero en un caso de un panorama alcista, el reversal serían las ventas. Entonces, en este caso, el modelo 2 nos está identificando ventas. ¿Cuándo vamos a iniciar un modelo uno? Cuando lleguemos al 50%. Una vez lleguemos al 50%, importantísimo. ¿Cómo tomamos, por ejemplo, un modelo uno en base a una zona en la que pasó, perdón, demasiado tiempo? Imaginémonos que el precio va a reaccionar aquí. Yo no puedo, y aquí respondemos lo que me preguntaban antes de, si el precio llega a una zona de causa, ¿yo puedo esperar break? No. Si el precio llega a una zona de causa donde ha pasado demasiado tiempo, imaginémonos que llega acá, en este punto. Y esto sucedió hace 33 días. Yo no puedo confiar en un break, ¿sí? Imposible. Yo necesito ser paciente, traders. Ser paciente y quitarme de la cabeza que voy a operar todos los movimientos como un loco. Cuando el mercado llegue, yo voy a vender todo este camino. Una vez llegue acá, voy a estar muy atento a las transiciones. Voy a esperar dos transiciones en H1. Una vez se completen esas dos transiciones en H1, esto se repite. ¿Qué esperamos acá? Headshot. Probablemente el headshot va a estar por aquí. Esperamos pacientemente porque ya confirmamos transiciones alcistas en H1, que quiere decir que el mercado se está preparando para cambiar de dirección. ¿Qué necesita para cambiar de dirección la mayoría de las veces? Un headshot. El mercado podría venir, entrar al área de headshot y ahí es donde yo compro. ¿Que me toma 2 días de esperar? Espero. ¿Sí? ¿Que me toma un día esperar? Espero. Importante. ¿Que esperé y no pude tomarlo porque sucedió en Londres? Tranquilos. Para eso es la acción de precio. No entro ahí, entro acá. ¿Sí? Ahora, ya expectativas mucho más grandes, incluso podríamos llegar a esta zona. ¿Sí? ¿Qué les dije? Para cambiar de dirección, el mercado eh, normalmente nos deja un headshot. ¿Ok? Si nos damos cuenta, el headshot en este fractal extremadamente gigante, de este punto a este punto, jamás se confirmó. Es decir, una vez el mercado, que aquí ya estamos en zona de headshot, ojo por el 70%, pero tranquilamente podríamos hacer esto. Llegar acá, empezar a transicionar alcista, otro headshot dentro de este headshot mayor, porque el mercado es fractal, y aquí empezaríamos otra vez unas compras swing, ¿sí? Es todo lo que hace el mercado, gente, todo lo que hace el mercado. Siempre hace lo mismo. Crea, mitiga, elimina. Crea, mitiga, elimina. El mercado es su propio constructor de liquidez, es su propio mitigador de liquidez y es su propio eliminador de liquidez, ¿sí? Por eso es importante entender un panorama macro y saber cuándo el mercado tiene un potencial bajista en base a una lógica. Si nos vamos a una temporalidad un poco más grande, nos damos cuenta de que estamos alcistas desde este punto, ¿sí? Desde este punto hemos estado alcistas. Ahora, ¿qué es lo que pasó? El mercado vino, ¿a dónde llegó? Zona de hedge y empieza nuevamente un camino alcista. ¿Cuál es el punto a eliminar a largo plazo? Este de acá. ¿Qué va a crear ahí? Un nuevo fractal. ¿Qué va a hacer luego? Otra vez un headshot. Y es lo que hace el mercado todo el tiempo, ¿sí?
Mientras más sencillo lo interpreten, mucho mejor. Traders, a mí lo que me llevó a la rentabilidad es tradear netamente transiciones. Yo puedo decir que tenía mucha más asertividad cuando tradeaba transiciones porque me tocaba ser muy paciente. Entonces yo esperaba zonas de H4 y esas zonas de H4, claro, manejaba pips, stop loss de 12, 18, 20, 25 pips, pero era muy paciente. Yo a veces me pongo a ver pues mis historias de hace años y veo que capitalizaba 150, 200 pips en el euro, en la libra, 300, 400 pips. Y no era rentable porque simplemente no tenía la mentalidad correcta, ¿sí? Pero estaba capitalizando un montón de pips y mi trading era mucho más calmado, etcétera, etcétera. Ahora tengo la capacidad de tradear mucho más, tener mejores ratios. Yo estoy en esta compra, como saben, en esta compra de aquí. Yo tengo todavía abierta esta compra, son como 300 pips hasta el momento. Y todo ese proceso me ha dado esa paciencia, toda esa interpretación de la gráfica me ha dado esa paciencia y esa capacidad de aguantar trades, de poder aceptar mis pérdidas, porque yo tengo que borrar de mi cabeza el hecho de pensar de que todo lo que sabemos en trading es infalible y que si no funciona un día, ya no sirvo como trader. O la estrategia no sirve y busco otra, y busco otra, y luego la otra no sirve y busco otra. En el curso de profesionalización, el primer curso es del Edge. ¿Qué es el Edge? La ventaja estadística en base a la ley de los grandes números. Si, por ejemplo, Darío y yo nos ponemos a jugar con una moneda de 50 centavos a cara o sello, él elige cara, yo elijo sello. Él tiene 50% de probabilidades, yo 50% de probabilidades. ¿De verdad creen que si él y yo jugamos 10 veces, él va a ganar 5 y yo voy a ganar 5? Es muy poco probable. ¿Por qué? Porque esto no sucede si se supone que las probabilidades son numéricas y no deberían fallar. 50% él, 50% yo. No hay manera de que falle. Y esto es por la ley de los grandes números. Él y yo tendremos que jugar, Darío y yo tendremos que jugar 200 veces probablemente para llegar a ese punto. Ustedes necesitan esa escala numérica. Ustedes si empiezan a probar una estrategia que ya la han perfeccionado y todo, no le están dando espacio para llegar a ese punto. Por ejemplo, nuestra estrategia tiene un 42 a 45% de asertividad que se encuentra acá. Entonces alguien está tradeando, está practicando, haciendo casos de estudio, llegó a los 50 trades, no ve que tiene la asertividad suficiente y deja el trade o cambia de estrategia y otra vez inicia desde acá. Luego le pasa lo mismo y otra vez deja acá. Ahora, el estudiante que es constante, hace casos de estudio, hace práctica y llegas a esa consecución. Cuando digo 200 trades para simplificarlo, puede ser 200 trades, puede ser 200 casos de estudio, 200 días de backtesting, 200 horas de backtesting, perdón. En algún punto va a llegar a ese punto específico donde la estrategia tiene su hedge y su estadística eh, eh, numérica positiva, ¿sí? Entonces, ahí radica la importancia de ponerse a hacer casos de estudios como unos psicópatas, literalmente, todos los días, absolutamente todos los días, que llegas cansado del trabajo porque te despertaste pronto, hiciste ejercicio, no importa, de eso se trata. O sea, qué tan grande es tu anhelo de ser rentable? Esa es la importancia. Si tu anhelo de ser rentable es pequeño, pues vas a dar el mínimo. Si tu anhelo de ser rentable es gigante, vas a dar el máximo de ti. Y eso es de lo que depende. Una vez que ustedes entienden el proceso transicional del mercado, el proceso fractal del mercado, se dan cuenta de que todos los días sucede lo mismo, ¿sí? ¿Qué sucedió, como les digo, en esta parte, ¿no? Que lo veíamos muy macro, ¿sí? El mercado busca siempre zonas de headshot. Marcamos esto, nos damos cuenta de que el mercado vino, después de todo este proceso bajista que tuvimos desde
enero del 2024 hasta el momento que empezó a subir el precio, lo único que busco es una zona de hedge para empezar a subir. Ahora, ¿dónde creen que se va a detener el precio? Mi perspectiva, ¿sí? Es de que no se va a detener hasta eliminar este máximo, ¿sí? No porque sea divino, sino porque me baso en probabilidades. Yo no puedo basarme en nada más que no sean probabilidades en el mercado. Entonces, después de este impulso tan grande que dio el precio, ¿qué creen que pueda pasar? Que el retroceso otra vez llegue a zonas de headshot para seguir subiendo. Y otra vez va a pasar lo mismo. Y otra vez va a pasar lo mismo. Y así consecutivamente hasta que nos muramos o que cambien los mercados por completo. Vamos, claros traders, tengo dudas con respecto a las temporalidades. ¿Cuál que buscar y por qué? Como la temporalidad es más grande, es menor. Si es que no tengo que buscar algo específico. Ok. A ver, Matías nos pregunta el tema de las temporalidades. Obviamente, hicimos este espacio también porque estamos teniendo problemas con la web, estamos tratando de arreglarlo. Créannos que nos ha salido, además de un dolor de cabeza, ha sido costoso, y pues estamos ahí tratando de ver cuál es la mejor opción si migramos a otra web, pero se va a solucionar. Entonces, principalmente para llegar al punto de saber qué hago en cada temporalidad, es importante entender cómo funciona cada cosa, ¿sí? Es como, imagínense que todos somos doctores y estamos en una cirugía y, y yo llego y les digo, bueno, pues vamos a operar a esta persona, vamos a operarle, no sé, no soy doctor, vamos a operarle los riñones y les doy el paso a paso. Digo, primero vamos a hacer esto, 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 esto. Listo. Yo les di la explicación del paso a paso. Vamos a hacer de este punto a este punto, vamos a utilizar esta herramienta, etcétera, etcétera. Si ustedes no pasaron por el proceso de estudiar medicina, no van a tener idea de cómo operar al paciente. Si ustedes no pasaron por primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, etcétera, 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 aprendieron qué es tal parte del cuerpo. Todo lo que deben aprender los doctores. Ustedes, a pesar de que yo les diga el paso a paso, no van a saber operar al paciente. Lo mismo, si ustedes no saben el paso a paso, no van a saber operar los mercados. ¿Sí? Lo voy a decir, pero es importante que lo sepan. Tienen que saber todo a la perfección. Y es muy fácil. Vámonos a este gráfico. Ok. A ver, H4. Lo que identificamos son causa, liquidez, ¿sí? Máximos y mínimos. Por ejemplo, digamos que vamos a analizar ahorita, como desde cero. Bueno, yo tengo marcados primero todos estos. ah, Muy bien, tengo marcados estos Bs. Todo lo que es liquidez interna serían buy side y sell sides, ¿no? Entonces estoy alcista. Ya puedo darme cuenta fácilmente de que estoy alcista. No hay por qué inventarnos nada. Listo, yo sé que después de la ruptura de un bis, el mercado va a buscar retrocesos. ¿Hasta dónde va a buscar esos retrocesos? Probablemente mínimo hasta el 50%. Así que yo ya sé que las ventas se pueden dar hasta el 50%. Según lo que vimos antes, es muy probable que también tengamos descuentos, ¿no? Hasta zonas de headshot, ¿sí? Todo esto es una zona de trabajo de compras, de este punto a este punto. Primordial. Una vez ya tengo esto claro, que esto no es algo que analizo todos los días, porque esto es, como digo, algo que se queda en la gráfica y probablemente esto no lo voy a tocar en los próximos 2 semanas, empiezo a analizar causa. Una vez analizo causa, como por ejemplo este imbalance, que es mi primera zona de causa, atracción para el precio y posible reacción, también puedo identificar zonas de causa como esta zona de demanda.
esta zona de demanda donde veo que el precio no pudo mitigar en ningún momento y la marco como zona de causa de H4. Yo ya tengo varias áreas a las que el precio puede llegar sin ningún tipo de problema. Donde puede existir una reacción, sí, pero dirección indudablemente. Listo. ¿Qué hago ahora? Me voy a H1, hago lo mismo, identifico zonas de causa más cercanas, identifico esta zona de causa, me doy cuenta que tengo liquidez por debajo, eso es importante. ¿Qué pasa si tengo liquidez y por encima un punto de reacción? Quiere decir que el mercado va a buscar ese punto de reacción con mayor probabilidad. Listo, el mercado llega a la zona, empiezo a bajar de timeframes. Una vez empiezo a bajar de timeframes, empiezo a identificar mucho mejor cuáles son los potenciales rangos de liquidez, ¿no? Un poquito de zoom aquí, ¿ok? Muy interesante aquí. Aquí tengo esta wick prácticamente sin cuerpo, ¿no? Prácticamente sin cuerpo. ¿Qué es lo que les había dicho hace un rato respecto cuando estábamos en H4? Las velas con mayor cuerpo y sin wicks tienen mayor volumen. ¿Qué es el volumen? Liquidez. Entonces, como esta vela no tiene nada de cuerpo, y qué bueno que vemos este caso porque es muy particular, ¿sí? Clarísimo esto que quede. Imaginémonos que no existe esta vela, ¿sí? Que no existe esta wick. Buscaríamos el rango que se lleva toda la liquidez. ¿Cuál sería el que se lleva toda la liquidez? Suponiendo que no existe este, la blanca. ¿Por qué? Porque es el punto más alto. ¿Listo? Pero en este caso específico, el que se lleva toda la liquidez es este. Pero hay algo importante que no tiene esta wick, que es cuerpo. No tiene nada de cuerpo. Así que marco esta, ¿sí? Y el cuerpo de la siguiente. Porque yo no puedo pretender ejecutar un trade dentro de una wick. Recuerden, la liquidez se encuentra dentro de los cuerpos. Por eso esto es casi como que no existe, ¿sí? Es casi como que no existe. ¿Por qué la marco? Porque sí entiendo que esta wick me está expresando que el precio subió hasta ese punto a liquidar a esta gente. Ahora, como no tiene cuerpo, necesito un cuerpo, porque ahí es donde está la liquidez. Y por eso marco esto y esto. Estoy en M15, vamos a coordenadas. Esto pues lo amplio un poquito y listo. El precio llega, ¿no? Incluso nosotros podíamos irnos a M5 a ver cómo estaba el panorama ahí. Y pues en ese caso, este hubiese sido nuestro rango. ¿Listo? Este de acá. Pero fíjense algo muy importante, en base al rango que marcamos antes y este. Yo marcando este rango me doy cuenta de que estoy perdiendo mucho valor. Estoy marcando un rango de 1.8 pips y estoy perdiéndome de este sandwich market que nunca ha sido mitigado. En ningún punto fue mitigado. Y fíjense cómo cambio de M15, ¿no? A M5, pero con un rango mucho más pequeño, con una lógica. ¿Me puedo quedar con el de M15? Claro. De hecho, ustedes pueden quedarse con los de M15 y siempre buscar sus confirmaciones por MS, dentro de todo el rango. Simplemente el rango va a ser más grande. Ya depende de ustedes qué tanto quieren refinar el rango. ¿Y qué les va a ayudar esto? Pedro, ¿cuándo lo refino? ¿Cuándo lo dejo en M5? ¿Cuándo en M15? Hay tanta variedad de traders que lo único que les va a responder eso es la práctica, ¿sí? Aquí les estoy explicando todo el contexto de lo que yo puedo ver. Yo personalmente, para no complicarme, me hubiese quedado con el DM15, ¿sí? Pero ya, yendo mucho más allá en este análisis, nos damos cuenta de que aquí hay este sandwich market, que no ha sido mitigado en ningún momento, y lo gráfico. Entonces yo tengo este rango y este rango, dos rangos pequeños. Fíjense cómo el precio llega a la perfección al rango de M5, ¿sí? Llega a la perfección al rango de M5,
pero a que llegue, importante, mientras no llegue no hago nada. Llegó, me voy a M1 y empiezo mi búsqueda de la confirmación por MS. Mínimo, máximo, lo tengo, ruptura, puedo ingresar al retornar el precio. Como esto me obliga a poner un stop loss demasiado grande, me espero. ¿Sí? Me espero que el mercado entre un poco más. Listo, acaba de ingresar con mucha más relevancia y ahí yo hubiese colocado mi trade. 4.5 pips y pues ya es cuestión de esperar. Hubiese podido ejecutar un poco más arriba también. Aquí tenemos, esto igual lo van a ver en la web si es que no lo han visto, 3 puntos de reacción en un MS, igual en un rango, igual en una zona de oferta-demanda, que es el Open, el Mayor, ¿sí? Y el Headshot. Porque esto de aquí es un microfractal. Todo fractal tiene headshots. Y aquí pues el mercado buscó el headshot. Inicio, final, el mercado entra al área de headshot, que recuerden que es del 70% al 89%, y reacciona. ¿Sí? Yo normalmente ejecuto en el mayor, que es del 50%. Este normalmente son mis ejecuciones. Si hubiese ejecutado aquí, podía tener un stop loss de 4 pips, no menos. Y pues dejábamos correr este trade. ¿Qué tanto lo dejamos correr? Ya depende de la paciencia que vayan ganando cada uno de ustedes. Si el mercado nos saca, todavía tenemos oportunidades de entrar. ¿Sí? Y este hubiese sido pues el trade de hoy en base a un análisis desde cero, identificando H4, H1, M15, M5, M1. No tenemos más time. No tengo que irme a M3, a M2, a M10, a H2, a H8, no. ¿Por qué? Porque si yo me voy a los timeframes distintos, es que no encuentro nada en M5. En M15 tampoco encuentro un rango. Por hoy me voy a ir a M6. Me voy y lo encuentro. Estamos perdiendo completamente lo que es la estrategia, porque la estrategia ha sido backtesteada en estos timeframes. Entonces, eh, no sé si vieron la clase del candado de la rentabilidad. Si ustedes tienen un candado numérico que saben que se abre con 4 dígitos y yo les doy los primeros 3 dígitos, tu trabajo es sencillo, porque ya pasan de una variable de 10.000 posibilidades. Abrir un candado de 4 dígitos tiene 10.000 posibilidades, pasan de una variable de 10.000 a 10. ¿Sí? Porque si ustedes ya tienen los 3 primeros números, el otro número tiene solo 10 posibilidades. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Pero si ustedes cambian otro número, pasan a 5.000 variables y están perdiendo toda la sistematización. Por eso los timeframes no se mueven. Si no encontramos rango de M5, no ejecutamos. Si no encontramos en M15, no ejecutamos. Nunca me ha pasado de no encontrar un rango. La gente que se va a buscar rangos en otros timeframes es porque le pica el trasero por ejecutar un trade, ¿sí? Y no puede estar tranquilo y calmado esperando a que el mercado simplemente cumpla los parámetros de la estrategia. Entonces tiene que estar buscando por todos lados cómo meterse a la operación. Y claro, puedes hacerlo, pero eso te va creando una conducta negativa en el tiempo, autocondicionamiento negativo. ¿Sí? No sé si han escuchado del autocondicionamiento de Pavlov, de los perros de Pavlov, ¿no? Que tenían unos perros, les mostraban comida sin dársela, los perros empezaban a salivar y tocaban una campana. Eso muchas veces, hasta que llegó un punto donde ya no entraban con comida y simplemente tocaban la campana y los perros salivaban, porque entienden que esa conducta de la campana es comida. El trader indisciplinado que cambia de time frames, que mueve su stop loss, que opera sin stop loss, cualquier cosa de indisciplina y gana dinero es una condición negativa.
¿sí? Que dice, bueno, yo rompo esta regla y gano dinero, pero va a llegar un punto donde romper esas reglas, ¿sí? Romper las reglas en el trading es crear una deuda a largo plazo. Es una deuda que vas a tener que pagar con el tiempo. Tú puedes tener la mejor semana de tu trading o el mejor mes de tu trading rompiendo las reglas, pero estás creando una deuda que vas a pagar a futuro, ¿sí? Y básicamente, pues en un ratito explicamos toda la estrategia, ¿sí? Entender variables de liquidez, entender ya un contexto macro, correlaciones, suman puntitos, pero básicamente ahorita vimos toda la estrategia. Entender cómo está la estructura, sobre todo cómo está la transición, dónde está mi causa, y listo. Nos vamos a timeframes pequeños, identificamos rangos de liquidez, confirmamos, entramos, esperamos. Tener en cuenta que no todos los días se tradea, simplemente cuando el mercado nos da lo que nuestra estrategia nos pide. ¿Sí? Perfecto, Matías. Encantado, hermano. Listo, traders. Pues, traders, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Sí? Eh, Me alegra de cierta manera que las preguntas hayan sido muy puntuales y, y pues sí tenía como no miedo, pero tenía ahí como esa espinita de que iban a llenarme de preguntas básicas. Me alegra de que no sea así, eso habla muy bien de ustedes, de que están poniendo el trabajo. Nuevamente lamentamos lo de la página web, vamos a organizar también otra clase más, probablemente la próxima semana con Dan, para que también pueda conectarse con ustedes a resolver un poco más de dudas, pero sobre todo, como les digo, pongan el trabajo, ¿sí? Mientras más trabajo le ponen, es imposible que poniendo trabajo no consigan lo que quieren, ¿sí? Entonces, pongan el trabajo y es imposible que no alcancen la rentabilidad. Trabajen la disciplina, trabajen en crear una mente fuerte, inquebrantable, como siempre les decimos, que es lo más importante. Yo les dije antes, yo tenía una estrategia que me funcionaba, que eran las transiciones, pero no estaba siendo rentable porque cuando las cosas no se daban, me desequilibraba mentalmente y la cagaba. Entonces, sean conscientes de lo que hacen, trabajen, midan su trabajo, importante. Recuerden que nuestro cerebro funciona en base a evidencia y mientras ustedes tengan esa evidencia de que son traders que están trabajando todos los días, su autopercepción como trader va a ir cambiando, ¿sí? Y sobre todo, créansela, ¿sí? No es posible que todavía no se crean traders. Así estén en el proceso, ustedes son traders. Y de ahí parte una parte, valga la redundancia, muy importante de su autocreencia y autopercepción. ¿Listo? Sí, esta clase está grabada. Voy a ver si ya cuando mejore el tema del internet la subo a YouTube y pues les mando en privado y les mando el link, ¿sí? Creo que va a ser lo mejor. Y ya cuando la web esté solucionada, pues la subiré a la web también. Ok, traders, disfruten su día, no se Ya, olviden de bro, gracias. practicar. De nada, mi hermano, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.